Hola, hola. Para este video la idea es, ya teniendo los formularios haciendo lo que tienen que hacer en la parte básica de lo que tienen que hacer, vamos a empezar con la parte de validación de los campos. Bueno, este no nos interesa validar. El ID cliente, digamos que yo necesito que el ID cliente sea requerido, o sea que no quede en blanco, sea un campo obligatorio. Además de que también quiero que sean solo números. Ok, que sea solo números. Esto yo puedo decidir que tenga, qué sé yo, guión o no tenga guión. Podemos, para hacer la cosa más estándar, tal vez decir, no vamos a guardar guiones. Okay, también podemos que tenga un valor o un tamaño máximo de caracteres, un tamaño mínimo de caracteres. Ok, ahora en cuanto al nombre, también puedo ir por la línea de que el nombre debe ser un campo obligatorio. El nombre, podemos indicar que el nombre tenga un tamaño mínimo de caracteres, y podemos también decir que el nombre tenga un formato específico, ¿verdad? Porque el nombre no puede contener cualquier carácter, que no tendría sentido un nombre con signo de números o un nombre con, qué sé yo, signo de porcentaje o dólar o cosas por el estilo. Entonces veremos qué caracteres son propios de un nombre. Esto se aplica igual tanto para el apellido como para el otro apellido. Okay, entonces ahí tenemos eso. Ahora el teléfono, podemos hacer que uno de los teléfonos sean requeridos o no, o ninguno. Si no queremos que el teléfono sea un campo obligatorio, no sé cómo lo pensamos manejar en la parte del backend, pero uno de los campos de teléfono, creo que el celular es obligatorio, este tal vez no. Entonces vamos a poner que este de acá tenga un formato específico. El teléfono va a tener un formato específico. Aquí podemos decir si tiene o no tiene guión. Podemos hacer que sea solo el número corrido. Como es más fácil leer el teléfono, a mi parecer, ¿verdad? Digamos 4 números, un guión, 4 números. Ok, podríamos manejarlo de esa forma. Vamos a ver. Ahí ya tendría un tamaño máximo definido. Y acá también el celular, solo que podríamos decir que queremos que el celular sea requerido. Ok, la dirección, que tenga un tamaño mínimo, que sea requerido y que tenga un tamaño mínimo. Ok, ya iremos definiéndolo. Con el correo, también esto es el cliente, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, yo necesito por fuerza que él tenga un correo. Entonces puedo hacer que el campo también sea requerido. Ok, esto lo vemos, para tenerlo claro, eso lo podríamos ver en nuestro en la creación de nuestra base de datos. Ahí tenemos qué es requerido y qué no es requerido. Entonces a lo que me da la memoria, creo que así es como lo habíamos definido, pero voy a verificar. Ok, vemos acá usuario, artefacto, cliente. Entonces vemos que cliente tiene que el ID cliente es null, 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 null. El único que es nulo o permite nulo es el celular. Ok, debería ser al revés porque no todos tienen teléfono así fijo, pero bueno, ya que está así en la base de datos no voy a cambiar nada. Voy a apegarme a este caso. La dirección al parecer también permite nulo, entonces es otro que vamos a dejar nulo. Ok, entonces
el celular, este es requerido, el celular no, ni la dirección. Ok, en cuanto a la dirección, con un tamaño mínimo, más que suficiente. Entonces, en la dirección, ahí, bueno, aquí requerido y de tipo correo. Eso sería formato. Formato correo va a poner. Ok, que ya existe. Esto no importa y esto no importa. Entonces, el ID cliente, número va a tener requerido, van a ser números y va a tener un tamaño máximo y un tamaño mínimo. Ok, el tamaño máximo vamos a ponerle 15 y el tamaño mínimo, la cédula, es creo que 9. Ok, sí, sería acá 4 números y otros 4 números. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, podemos hacerlo sin guiones para que sea más compacto, ¿no? En cuanto al nombre, bueno, ya sabemos que es tamaño mínimo y el formato, que el formato que solo acepte letras, números, lógico que no, letras, por si queremos poner dos nombres, yo creo que en la base de datos permitimos en el nombre, vamos a ver el tamaño del nombre. Dice 30, entonces permitimos un nombre doble, ¿verdad? Como por ejemplo el nombre mío, Luis Armando. Entonces Juan, José, etcétera. Entonces acá un espacio, luego lo acomodamos, ¿verdad? Solo debería aceptar un espacio. Además, letras, un espacio. Vamos a ponerlo así, un espacio. ¿Qué más? El formato va a tener letras, va a tener solo un espacio, permitir un espacio. Y hay algunos nombres que tienen la comilla. Esto para, por ejemplo, McCoy y cosas por el estilo. Puede que permitamos también este carácter. En el formato acá van a ser solo letras. Ok, únicamente letras, mayúsculas y minúsculas, ¿verdad? Aquí también letras. Y teléfono va a ser, bueno, este formato que tenemos acá, ya lo tenemos, celular. La dirección va a tener un tamaño mínimo y correo eso. Ok, entonces aquí tenemos una idea de lo que queremos hacer, cómo queremos formatear el texto. Ok, entonces la forma de hacer esto, primero tenemos que importar el validator. El validator igual, si lo empiezo a utilizar, debería importármelo. Entonces aquí pongo, si solo tiene, por ejemplo, este formato, bueno, este que es tamaño mínimo, no hice requerido, entonces yo puedo ponerlo aquí, coma, y ponerlo así, validators, este que está acá, le doy enter y él me lo importa. Esto se va a importar acá en form builder, form group, validators, en forms, ¿verdad? Entonces ahí pongo validators, le pongo punto, en este caso es tamaño mínimo, entonces pondría ahí vamos a ver, min length. Ok, entonces ese solo tiene tamaño mínimo. Entonces, si solo tiene uno, no necesito hacer más que ponerlo así y listo, ¿verdad? Vamos arriba con el ID cliente. Ok, entonces vendría validate, este tiene más de uno, entonces tendríamos que pasarlo como un arreglo. Entonces, validators punto, dice requerido, sería required. Ok, ahí dice que tamaño mínimo. Vamos a ver, tamaño mínimo y tamaño máximo. Entonces sería validators min length. Okay, y entre paréntesis pongo el tamaño mínimo. Para el ID cliente habíamos dicho que el tamaño mínimo va a ser 9. Ok, y también le ponemos validators.max length y ese sería 15. Ok, entonces voy revisando, tengo requerido números, esto ahorita lo vamos a hacer, es el pattern y tamaño mínimo. Ok, entonces el pattern
bueno, realmente, bueno, sí, necesitamos que sea solo números. Iba a decir que no íbamos a usar un pattern, pero aquí pongo validators.pattern, ok, y aquí adentro voy a poner el pattern, ok. Eso iría dentro de una cadena de texto, ok. Esto, para que lo podamos leer, lo voy a poner en esta línea acá, lo voy a seguir el pattern y lo podamos ir viendo ahí. Luego, después de eso, hay mucho de esto que se reutiliza. Entonces, dice que tamaño 15, ¿verdad? Y si yo quiero que solo contenga números, entonces pongo entre acá, pongo 0-9, un ejemplo, ¿verdad? 0-9. Si fuera exacta la cantidad de números, entonces no tengo que poner nada más que eso. Y aquí pongo más, ok, o asterisco. El asterisco es 0 o más, el más significa 1 o más, ok. Entonces ese es el ID cliente. Después de esto vamos a tener que probarlos, ¿verdad? Para ver si y qué tal funcionan. Ok, todo esto que estamos viendo acá podemos encontrarlo en la página de Angular. Ok, aquí tenemos los min, max, require true, email, min length, max length, pattern. Por ejemplo, el pattern, no vamos a ver cómo crear las expresiones regulares porque son estándar, ¿verdad? Son las mismas que se usan. Por ejemplo, aquí validando para que solo contenga letras. Aquí dice only contain letters or spaces. Entonces aquí le agregamos letras y espacios. Sticky flag. Ok, hasta ahí no nos pusieron mucho ejemplo, pero al menos la idea del pattern, yo tendría que buscar, si quisiera saber cómo formar uno o ver ejemplos, buscar regexp o expresiones regulares, y con eso podríamos encontrar ya la forma de armar nuestro pattern. Ok, entonces aquí está explicado y aquí está la lista de los validators que podemos usar. Ok, sigamos acá. Entonces aquí igual no importa que pongo 0 o más, porque ya puse que el mínimo es 9, entonces no me va a permitir 0 ni me va a permitir 1. Entonces voy a poner asterisco, que es el que más utilizamos, ¿verdad? El otro es como muy específico. Ok, entonces aquí tenemos el pattern. Aquí está diciendo que solo va a aceptar números del 0 al 9, varios números del 0 al 9. Si no pongo esto, significa que solo va a aceptar un número del 0 al 9. Ok, el nombre. Ya cuando hago el nombre, ya sea con el nombre se hacen todos los demás, ¿verdad? Porque son iguales. Entonces aquí iría también entre como un arreglo, validators punto requerido. El nombre es requerido. Ok, y validators punto tiene un tamaño mínimo que dijimos que iba a ser, bueno, ahí no dice, vamos a ponerle 5, 3, porque hay nombres bastante pequeños, ¿verdad? Entonces aquí la idea era que fueran 3. Ok, luego de esto el nombre tenemos, ok, ok, lo otro vamos a hacer, dice que require tamaño mínimo y el formato. Ok, entonces el formato tiene que aceptar letras. Ok, validators punto, vamos a poner pattern. Ok, y armamos el pattern igual, ¿verdad? Aquí va a ir lo que es el pattern de nuestro nombre. Ok, aquí vamos a tener este va a ser un poquito largo. Va a tener, vamos a pensar en letras de la A a la Z. Dijimos que podía tener dos nombres, ¿verdad? La parte de nombre. Entonces voy a empezar agregando las letras de la A mayúscula a la Z mayúscula. Ahí mismo todo va pegado. A la Z minúscula. Pero el nombre también puede contener, esas no están en el alfabeto inglés, entonces tengo que agregar los ñ mayúscula, ñ minúscula, la A tildada, la E, la I, la O, la U tildada. Okay, hay que agregarlo todo.
y esto va a repetirse, ¿verdad? Se va a repetir acá. Ok, luego de eso, esto lo encierro en un paréntesis. Vamos a ver acá dentro el paréntesis. Ok. Entonces ahí tenemos ya parte de nuestro... Aquí está el primer nombre. Luego, esto mismo aquí dentro de las comillas. Voy a abrir otro paréntesis y voy a dejar un espacio. Ok. Este otro que va aquí adentro va a ser opcional. Entonces aquí estoy diciendo que acepto por fuerza. Esto es obligatorio, este espacio. Después de este nombre debe haber un espacio en blanco. Ok. Y ahí... Vamos a, entre paréntesis, voy a cerrar esto así. Eso es para encerrar todo el pattern. Se ve un poco enredado, pero bueno, no es tan fácil, no es tan complicado. Esto aquí estoy encerrando esta parte del nombre para separarlo de este. Acá va a haber un espacio en blanco. Y aquí voy a decir que este se va a repetir, solo se va a repetir 0 o una vez. O sea, solo no o es. Y si... si es, solo puede ser una vez. Luego, aquí adentro voy a poner ahora sí el pattern aparte de lo que es el espacio en blanco, que va a ser igual a este. Ok, va a ser exactamente igual a ese. Así, creo que lo puse doble. Ok, entonces es el juego este de todo lo que he contenido, de la A a la Z, de la A a la Z minúscula, la ñ, la A, E, I, O, me faltó la U. Aquí también la U. Ok. Que vamos revisando a ver cómo está esto. Ok, entonces que este se puede repetir 0 o una vez el texto, ¿verdad? Pero vean el paréntesis, y abro paréntesis, fuera de este paréntesis, para todo este grupo, este que está aquí, ¿verdad? Yo necesito que eso se haga 0 o una vez. Eso lo hago poniéndolo así, entre llaves, y aquí pongo 0 o una vez. Ok, ahí tengo el pattern para lo que es el nombre. Este espacio, recuerden, es importante, ¿verdad? Si yo dejo dos espacios, entonces ya hay un error. Entonces es un espacio. Bueno, luego de esto, el apellido va a ser muy parecido a este. Voy a copiarlo. Esto que está aquí, el pattern, el validators. Bueno, el validator hasta acá. Voy a copiarlo porque va a ser muy parecido para los otros. Solo voy a hacer un pequeño cambio. Para el apellido va a ser muy parecido. Entonces aquí lo voy a poner coma, apellido 1. Ok, el apellido 1 dice que el tamaño mínimo es 3. Vamos a verlo acá. Y tiene formato. Entonces, validators require porque es requerido. El tamaño mínimo es 3 y luego tenemos un pattern. El pattern va a ser muy parecido a ese, pero no va a ser como ese. ¿Por qué? Porque no vamos a permitir apellidos, un apellido doble. Eso no existe, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver. Ahí podríamos ponerle también el max length, ¿verdad? Que recuerden que el tamaño máximo para que no se pase. Entonces ahorita le voy a agregar también el max length acá. Ok, entonces acá lo único que yo necesito de esto es la parte nombrada. Entonces puedo deshacerme de una vez de esto, porque no vamos a tener esa otra parte. Luego este paréntesis no es necesario, o sea, no afecta en nada, pero no es necesario. Entonces aquí solamente me estoy diciendo que ocupo letras de la A a la Z mayúscula, minúscula, puede contener ñes y todo lo demás. Y el asterisco que es 0 o más. Ok, acá realmente, bueno, hay apellidos de 2 letras, entonces yo puedo poner 2 letras, no sé si hay nombres de 2 letras, y le puedo agregar el max length, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo defino el max length? Muy fácil, lo que dice la base de datos, ¿verdad? Max length, pongo, creo que es 30 para el nombre. Para el apellido es 15. Entonces ahí lo agrego.
sería 15. Ok, entonces ya tengo esto hecho. El del apellido es exactamente igual, entonces lo voy a copiar. Ok, copio lo que hay aquí adentro junto con la coma. Entonces el apellido 2, que es igual que el anterior, ahí está, los dos son iguales. Luego para el teléfono, simplemente son patrones también. Igual si yo quiero ponerle, no sé cómo decidimos guardar los teléfonos, pero si yo quiero ponerle el guión, que sería ya un campo de 10 dígitos, voy a fijarme, yo creo que tenía la base de datos abierto. El teléfono dice 9 dígitos y es varchar. Si yo quiero manejar guiones, entonces tendría que hacerlo de 10 dígitos. Y simplemente le agregaríamos el guión al formato, pero como no está así, entonces simplemente lo vamos a hacer numérico como el ID cliente y que va a tener un campo máximo. Entonces teléfono dice que es requerido el teléfono, validators.required, validators, entonces ahora sería .pattern. Si voy a usar un pattern con un tamaño fijo, no necesito usar min length y max length, no es necesario. Ok, entonces el pattern vamos a hacer, va a contener, perdón, números del 0 al 9. Ok, y si quiero hacerlo como está ese formato, ahí me dice que va a ser de 4 exactos, va a tener un guión, y esto se repite. Ok, entonces vea que ahí no uso el asterisco ni el más ni nada, porque estoy diciendo que exactamente 4 caracteres. Ok, el celular va a ser exactamente igual, pero solo va a contener, perdón, el require, porque el celular se supone que no es obligatorio, que debería ser al revés, pero bueno, así es como está en la base de datos, no vamos a cambiarlo. La dirección dice que solamente tamaño mínimo, entonces dice validators min length y el tamaño mínimo de la dirección vamos a poner 5. Ok, para el correo electrónico dice que es requerido y que tiene un formato correo. Entonces acá vamos validator, bueno, tiene dos, tiene que ir así como un arreglo, validators.required y validators.email, que él ya tiene uno hecho. Ok, eso sería la parte acá dentro de nuestro, vamos a bajar esto acá para verlo aquí así. Eso sería ya dentro de nuestro TS, cómo se arma el formulario para lo que son las validaciones. Esto quedaría así. Ok, lo más así un poco bizarro son los patterns, pero si revisan un poco lo de expresiones regulares van a ver que no es tan complicado como aparenta ser. Ok, voy a dejar este video hasta acá. La otra parte es la parte del HTML, es un poco tedioso, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hace. Entonces esto lo vamos a dejar acá.